El día de hoy iniciamos una etapa nueva. Vamos a hacer un viaje por la Biblia que va a terminar en Apocalipsis. Pero voy a comenzar con el libro de los Hechos, porque sin eso no tendremos la base de entender lo que viene. Y cuando a alguna persona le gustan los cursos de Apocalipsis y está bien, no queremos que sea simplemente curiosidad de saber algo. Qué interesante. Sino de cómo afectan nuestras vidas hoy. ¿Qué tiene que ver con nosotros este mensaje de la Biblia? Es por eso que para poder entenderlo vamos a hacer una plataforma de experiencia con el libro de los Hechos, hasta donde podamos. No es muy largo, serán solamente unos cuantos días, para luego entrar en este viaje que nos va a servir para ver cómo la enseñanza de los escritos apocalípticos de la Biblia se aplican hoy. ¿Qué tenemos que ver hoy, qué estamos viviendo hoy con respecto a eso? Esto va a ser un viaje maravilloso. Vamos a descubrir cosas impresionantes, poco a poco, lentamente y de forma muy simple, donde todos podamos gozarnos. Diremos que la iglesia del Señor, al llegar al año 2020, está entrando en una nueva etapa, a menos en la parte occidental, en la parte de América. Y este libro de los Hechos nos va a recordar nuestros orígenes y qué es lo que tenemos que hacer hoy y cómo hacer la lectura correcta de los tiempos que estamos viviendo y qué se espera de mí como creyente en este momento. La crisis que se vive en el cristianismo de estos países está en nivel de caos en algunos lugares. Por lo que observo, hablo con pastores y demás, estamos viviendo una especie de caos en la iglesia y en la sociedad, y tendremos que vivir un tiempo entre el caos y la promesa hacia una nueva etapa. La crisis en la Biblia tiene que ver con un punto de encuentro entre el pasado y el futuro, y siempre entre el pasado y el futuro hay un punto de crisis, de conflicto, de división, de desacuerdo. Y hoy estamos viviendo en la iglesia del Señor un tiempo de desacuerdo, de división, de confusión en algunos lugares, de contradicción en otros. Toda esta contradicción crea un caos. Y el caos no necesariamente es malo, ¿no? Es negativo, no me gusta, no produce mucho. Pero es después del caos que Dios va a hacer algo nuevo. Primero Dios va a revolver y luego va a enderezar. Así que la iglesia tiene que pasar por un periodo de cierta confusión. Y veremos en los Hechos de los Apóstoles para interpretar nuestro tiempo hoy, y que algunas iglesias pues están en Hechos de los Apóstatas, que es otra cosa. Veremos que hay mucha confusión y que el creyente de hoy en día va a tener que entender cuál es su función con respecto a eso, porque hay mucha confusión. Por ejemplo, algunos no saben que en los momentos de crisis, ¿qué es lo que la iglesia debe hacer? Si ir a la ofensiva o a la resistencia. Y vamos a descubrir que la iglesia está entre la oposición y la resistencia. ¿Qué significa esto? Que vamos a ver cómo en la Biblia desde el principio el reino de Dios tuvo oposición espiritual. Y la manifestaban a través de la política de los romanos, o la religión de los judíos, o la filosofía de los griegos, siempre resistiendo, siempre oponiéndose más bien. Esta oposición constante a la palabra, la iglesia la ha vivido por ya casi 2000 años. Digo casi 2000 años porque la iglesia va a cumplir años, la iglesia del Señor va a cumplir años en el año 2033. Todavía no tenemos 2000 años. Pero próximamente a esto, veremos que esta oposición ha estado todo el tiempo ahí. Y el llamado de los creyentes, vamos a descubrir en los Hechos y en Apocalipsis, que es hacia la resistencia. El creyente tiene que ser entrenado en resistir los tiempos que vienen y pararse firme en oración
y en perseverancia resistiendo. Y algunos, Jesús dice, no van a resistir. Van a ceder, van a quebrarse y van a ceder. Y ya son muchos los que se apartan. Pero bueno, estaremos entrenados en eso. El libro de los Hechos no es un libro creado para hacer doctrina, sino cuenta cosas. Así que algunos vamos a ver que en algún momento la iglesia ha querido usar el libro de los Hechos como manual doctrinal, lo cual no es correcto. Y veremos también que, como hemos conocido, que este libro es un libro de narración e historia más que de doctrina, pero nos vamos a aprender muchísimo de eso. ¿Por qué le llamamos 3.0? Esto lo inventé yo de última hora y quiero que presentaros una filmina de las fases del proyecto de Dios. Dios es un Dios de comienzos. Vamos a ver qué fase. Dios es un Dios de comienzos. Y no me traje el aparato con que fulmino yo a los que están distraídos. Entonces no lo traje. Se salvaron hoy el láser. Usted me va a ayudar ahí. Temas primordiales. No, ese no es. Es lo que se llama fases del proyecto de Dios primero. Parece que es por ahí primero. Fases del proyecto de Dios. Búsquelo a ver si lo encuentra ahí. Y si no, es sencillo, está despedido. No, bueno. Entonces, vamos a ver, ¿cómo voy a entender el libro de Apocalipsis si no entiendo esto que les voy a enseñar ahora? ¿O qué tiempo estamos viviendo ahora? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que va a pasar? Y la gente se pregunta, ¿qué va a pasar pronto en la humanidad? Porque esto está complicado. Pues nada, bueno, yo lo voy a contar. Dios, al menos descubrimos 3 creaciones, cosas que Dios ha hecho. Primero, la creación como la conocemos, el universo, todo lo que hay, y dijo Dios sea la luz, y todo este pasaje de Génesis, Dios creó todo lo que es el mundo material y espiritual. Dios es el creador de todo. En segundo lugar, Dios creó, le dio inicio a una nación, es un Génesis de una nación que es Israel. En tercer lugar, Dios dio inicio, un Génesis, a una nueva nación espiritual llamada la iglesia. Dios comienza de nuevo otro proyecto. Y finalmente, en cuarto lugar, Dios iniciará otra creación nueva, lo que se llama la nueva creación. O sea, Dios siempre está creando cosas nuevas. Creó el mundo, el universo, la nación de Israel, Él la creó. La iglesia nació de un Génesis en Hechos capítulo 2 y vamos hacia una nueva creación, porque la Biblia dice, y vi cielos nuevos y una tierra nueva. Y lo primero pasó. O sea, nosotros vamos hacia una creación nueva. Bueno, vamos a leer entonces, no lograron encontrar la filmina, pero está bien, vamos a la otra. Le repito, Dios es un Dios que crea cosas nuevas, y en estos días va a hacer cosas nuevas en su vida también. Dios se deleita en iniciar algo nuevo, alaba el nombre del Señor. Dios es de novedad, de innovación, y Él va a hacer algo totalmente nuevo a partir de esta palabra en su vida, del cual usted nunca volverá a ser el mismo. Esa es nuestra esperanza. Alaba el nombre del Señor a través del poder de la palabra y del Espíritu. Bien, y entonces la Biblia dice, voy a leer unos versículos allí para que los hermanos sepan de qué vamos a hablar. Hechos 1, por favor. Dice así, Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Esa es la introducción o la presentación del libro de los Hechos. Dice en el primer tratado, versículo 1, en el primer tratado, en el primer libro, o Teófilo. Note aquí, vamos a ponerlo así rápidamente. En el primer libro, ¿cuál es el primer libro? No, el primer libro que escribió este escritor. Lucas. Entonces, en el primer, vamos a decir, en el Evangelio de Lucas que te envié, por así decirlo, ¿no? El primer libro que te escribí, o Teófilo, significa que el libro de los Hechos lo escribió ¿quién? Lucas. Lucas lo escribió como la segunda parte del Evangelio. Casi puede decirse que es un solo libro. O Teófilo. Teófilo es un nombre no judío que tiene dos componentes. Teo es griego, Teo, Dios, y Filo es amigo. Se puede decir que Teófilo es no sé si aquí uno se llama aquí Teófilo. Teófilo es un nombre en griego que significa amigo de Dios. Teófilo es un personaje que se convirtió, posiblemente un romano importante, de una posición social importante, y él entonces tiene hambre de Dios, y Lucas, quien era médico y historiador, le escribe a él, le cuenta el Evangelio de Lucas, lo que pasó con Jesús, y después en un segundo libro le envía lo que pasó después de la resurrección, y ese es el libro de los Hechos que tenemos. Él le cuenta lo que pasó. ¿Y por qué Lucas cuenta? Porque Lucas era compañero de Pablo. Imagínense que es andar con Pablo en los viajes para arriba y para abajo. Lucas estuvo 10 años bajo el discipulado del apóstol Pablo. Algo aprendió. Entonces él cuenta lo que pasó allí en la iglesia. Y dice que él, en el primer tratado, o sea, en el Evangelio de Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces él le estaba explicando quién es Jesús, cómo nació, y Lucas es quien nos da un detalle impresionante del nacimiento de Jesús, desde el nacimiento de Juan el Bautista. Lucas hace una investigación. Lucas no es un apóstol, no estuvo con Jesús, no estuvo entre los 12. Lucas ni siquiera es judío. Lucas ni siquiera es un discípulo de Jesús. No tiene esa experiencia de como estuvo Pedro, Mateo y demás, que pudieron escribir de su experiencia con Jesús, sino que Lucas es un investigador. Entonces, él y es un médico que viajaba con Pablo. Entonces, no es judío, pero sin embargo escribió el Evangelio. Es el único escritor del Nuevo Testamento que no es judío. Entonces, de todas las cosas que Jesús comenzó a enseñar, y dice que hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Note que aquí entonces le estás contando en 2 versículos todo lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó e hizo, enseñó e hizo. Y dice él, son hechos y palabras de Jesús. Hasta el día en que fue recibido arriba, está diciendo que Jesús ascendió y que fue recibido arriba, y ahora viene la historia después de Jesús. Dice que después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que ha escogido con él, porque Jesús estuvo con ellos reunidos por 40 días, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas irrefutables, diría ahí, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Una vez que Jesús resucitó, dice él, por 40 días Jesús estuvo hablando con momentos distintos con diferentes personas, con 500 personas habló Jesús, y principalmente con los apóstoles para darles instrucciones finales. Ya resucitado, Jesús durante 40 días todavía siguió enseñándoles. Esa enseñanza sí me hubiera gustado escucharla, acerca del reino de Dios. Ahora, ¿qué les dijo acerca del reino de Dios? Que ellos se quedaron pues muy impacientes con eso. ¿Qué les diría? Y entonces les enseñó 40 días, y a los 40 días les dijo: todavía quédense en Jerusalén, no salgan de allí hasta que dice el versículo aquí, y estando juntos, dice en el verso 4, creo que es 4, sí, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre.
la cual les dijo: oísteis de mí. Así que la instrucción es: ustedes se van a quedar acá, esperen, y no sabían cuánto tienen que esperar, y esperaron 10 días. Así que entre la resurrección y el Pentecostés hay 50 días, que era lo que estaba establecido por la ley. 50 días, Pentecostés significa 50. Entonces se cumplieron los 50 días. Y dijo: hasta que reciban la promesa del Padre. Aquí es donde comienza la experiencia del creyente a entender qué es la promesa del Padre. Y agrega en el verso 5, para luego poder explicarlo: porque Juan ciertamente bautizó con agua. Este Juan es Juan el Bautista. Juan el Bautista bautizó con agua, mas ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 10. Ustedes van a ser bautizados. Ellos no saben a qué se refiere, quiero acordar esto. Ellos no entienden bien qué significa ser sumergidos en el Espíritu Santo. No entienden bien ni para qué es. ¿Para qué es que nos sumergimos en el Espíritu? ¿Para qué es eso? ¿Para qué nos van a sumergir en el Espíritu? Porque Juan el Bautista sumergía a la gente en agua, pero ustedes van a ser sumergidos en el Espíritu. ¿Eso qué significa? Estos todavía no están entendiendo de qué se trata. Bueno, vamos a entrar en materia un poquito acá. Recordarles que el libro de los Hechos tiene al menos 8 temas principales que vamos a ver. Ahora sí, preparen la filmina correspondiente, temas primordiales que tiene el libro de los Hechos. Te le va a gustar mucho. Muy bien. Entonces estamos en una etapa bien extraña aquí, porque estos son 10 días entre la resurrección de Cristo y la ascensión y la venida del Espíritu Santo. Así que ahí son 10 días que no se sabe, no está Jesús ni está el Espíritu. Sí, son 10 días extraños, son 10 días de espera final. Y ese es un tiempo muy interesante que se relata en 2 capítulos aquí del libro de los Hechos. Pero ¿cuáles son los temas primordiales en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Voy a señalar 8 temas, que son los siguientes: el Espíritu Santo como tema de los primeros capítulos fundamental, el tema de los testigos, ¿qué es ser testigo? La oración como un elemento novedoso, diferente para la iglesia, la palabra de Dios llamada en este libro doctrina de los apóstoles, y lo que llamaban el querigma, ya veremos qué es la proclamación. La comunión, el compañerismo de los creyentes es un tema que está en los Hechos. La iglesia, nace un concepto nuevo que es la iglesia local. El nacimiento de la iglesia como expresión local es un fenómeno también novedoso, un génesis nuevo. La persecución como tema también en el libro de los Hechos, que es muy importante, y la expansión de la iglesia, que hay que entenderlo, por qué pasó y cómo fue que pasó. Bueno, estos son los temas, digamos, 8 temas sobre los cuales gira este libro, y cada uno es apasionante. Por ejemplo, el Espíritu Santo desde el principio va a ser un tema para Lucas, y lo va a comenzar a desarrollar con mucha paciencia para que entendamos cuál es la función. Aquí nos va a decir rápidamente qué es en este pasaje. Luego, ser testigos, porque cada creyente es un testigo, no de aquellos, ¿verdad? ¿Por qué se ríen, hermano? Algunos no están conectados. Pues un testigo de Jesucristo. Cada creyente va a ser un testigo de Jesucristo. ¿Y cómo se hace testimonio? ¿Qué es ser un testigo de Cristo? Ya veremos. Y la oración como vivencia fundamental de la iglesia que nace. Veremos los creyentes orando por aquí, orando por allá, como experiencia hermosa, fundamental de deleite de ser creyente, en oraciones personales y con los demás creyentes de la iglesia local, fundamentalmente eso. Esta experiencia de reunirse a orar desde hace casi 2000 años, junto a los creyentes, le da una vivencia a la iglesia impresionante del reino de Dios, que el creyente no puede perderse por nada del mundo. Su deleite, es su derecho, es
una posibilidad hermosísima de juntos vivir el reino cuando oramos juntos. La oración se va a presentar aquí en el libro de los Hechos como una vivencia cotidiana de la iglesia. La palabra de Dios como doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apostólica? Bueno, eso en su momento. La comunión y compañerismo de los creyentes como expresión del reino de Dios, la importancia de estar en comunión, congregarse, participar en grupos más grandes, más pequeños, la vivencia de la fe como experiencia cristiana. La iglesia local como una máxima expresión del reino de Dios. Nace un concepto nuevo. La iglesia por primera vez se organiza y entonces siente necesidad de nombrar ancianos, una estructura, liderazgo. ¿Cómo nace eso? ¿Cómo nace la iglesia? ¿Qué es lo que había al principio? Porque al principio solo había apóstoles. ¿De dónde nacieron los ministerios? La persecución como un elemento detonante muy importante en el libro de los Hechos. ¿Por qué? ¿Por qué la persecución? Porque la iglesia nació bajo la sombra del nacionalismo judío, de la religión judía. Es nacionalista. ¿Qué es nacionalista? Que es centrípeta, que solo ve para adentro. No tiene una visión universal. El judaísmo no es proselitista. ¿Qué quiero decir con estas palabras? Que los judíos no andan predicando en la calle. Usted no se encuentra un judío predicando, congreso judío, tal. No hay eso. Los judíos no quieren que la gente se haga judía. Ellos son un grupo cerrado. No les interesa hacer predicación o traer gente que se convierte y se haga judío. Eso pasa y se alegran, pero no es como que les guste mucho tampoco. Así que no es, ellos son más bien nacionalistas y hacia adentro. La iglesia nació judía. Solo habían judíos en la iglesia. Y los creyentes primeros, los apóstoles incluidos, Pedro y todos ellos, pensaron que Cristo era como fue Isaías, como fue Jeremías, que era para los judíos, que era un Mesías solo para ellos. Así que los primeros años de la iglesia solo habían judíos en la iglesia, nada más. Porque eso no habían entendido el tema, como vamos a verlo ahora más adelante. ¿Qué sucede? Entonces se desata matan a un diácono, y la muerte de ese diácono trae una explosión evangelizadora. No estoy hablando que los diáconos tengan que preocuparse hoy, pero tuvieron que matar a un diácono para que abrieran los ojos y dijeron: uy, se está complicando. Y cuando muere Esteban, el primer mártir, y lo matan a apedreadas, estén tranquilos, los diáconos, no creo que por ahí va a comenzar la persecución, pero tuvo que morir uno de los líderes de la iglesia, y entonces trajo mucho miedo. La gente, los creyentes, muchos decidieron irse de la ciudad, y cuando iban yéndose de la ciudad a vivir en ciudades menos pobladas, se fueron de Jerusalén. En el camino iban hablando de Cristo a la gente, y la gente se iba convirtiendo, y la persecución se hizo más fuerte y tuvieron que irse más lejos. Así que la persecución los echó hasta que salieron del país, y el evangelio se extendió por la bendita persecución. ¿Será que los creyentes que están muy acomodados y muy felices y muy contentos y alimentándose y exigiendo y pidiendo más bendición y solo para ellos, necesitan un poquito de persecución? La persecución provocó que la iglesia se expandiera. Si no, ahí estarían cantando todavía en Jerusalén los hermanitos y no hubieran salido. No estaríamos aquí si no matan a Esteban. El apóstol Pablo, cuando era un jovencito y estaban matando a Esteban, los judíos religiosos lo estaban apedreando. Pablo dijo: les sostengo, yo los ayudo, venga, yo les tengo la ropa a usted para que puedan tirar bien las piedras, maten a ese hereje. Y Pablo estuvo de acuerdo en que lo mataran porque era un judío extremo también. Y dice: yo estuve ahí, consentí en su muerte, hasta les sostuve los mantos a ellos para que pudieran tirar las piedras bien. Yo estuve allí, dijo Pablo, yo fui cómplice de la muerte de Esteban, porque creía que ese era mi deber. Ahí nace, en esa muerte, el ministerio de Pablo, siendo judío, y estuvo de acuerdo en la matanza del primer mártir. Bueno, entonces, le estoy contando esto. ¿Qué pasa aquí entonces? Que la persecución
Le tengo noticias porque tengo las pruebas ahí. La persecución ya viene para todas las iglesias y está por ahí escondida y ya comenzó. Y le tengo estadísticas de cómo es que la persecución comenzó en otros países y por aquí ya va por el mismo camino. Y los hermanos están totalmente en la luna. Eso están totalmente allí felices. Ahí yo unas publicaciones en Facebook y digo, qué felicidad la de estos, si supiera para dónde va esta cuestión. Entonces, la persecución es parte, no me gusta eso, de lo que viene. Porque el caos que la iglesia se tiene no lo va a remediar con reuniones de líderes, con más políticos cristianos, con más profetas, con más apóstoles, con más. Esto está demasiado enredado. Lo que necesita la iglesia es lo que llamamos teológicamente un pau-pau. Eso es cuando papá le dice, venga acá, Charlie, ocupas pau-pau. Y eso es unas nalgaditas para alinearnos y recordarnos cuál es la misión a la cual Él nos ha llamado. Alabe el nombre del Señor y volvamos a las sendas antiguas. Entonces viene la expansión. Vamos a ver que hoy en día los creyentes están tan felices, tan satisfechos, tan bendecidos. Oye, hermano, tenemos aquí tenemos tanta libertad, tanta bendición, y vamos a un concierto y tenemos un curso y yo no tengo ganas de ir al culto, y si tengo una pasamos de maravilla. Tenemos tanto que el Señor va a sacudirnos, porque eso tanto no lo estamos compartiendo con el mundo, no lo estamos dejando para nosotros. Y cuando estamos tan bendecidos, tenemos tiempo para estar hablando necesidades, que no siento, que ya me voy, que ya no me voy, que me quedo, que me hicieron mala cara, que lo vamos a mandar a la India para que venga entonces ya reformadito, para que se dé cuenta que todas estas majaderías nuestras es por la gran abundancia que tenemos de bendiciones, y por no compartirlas con el mundo estamos embriagados de bendiciones y de privilegios y de cosas buenísimas que tenemos, y el testimonio no lo estamos dando mal testimonio. Pero la expansión, la sanidad de la iglesia viene cuando el Señor, mi padre no tanto, pero mi madre, cuando buscaba la faja de mi padre, yo era muy tequioso, muy complicado cuando era niño. Recibí muchas disciplinas y ni así va. Pero cuando yo sacaba el cuero y me lo enseñaba, me decía, venga para acá, mijito, yo decía, se me complicó la vida. Yo trataba de argumentar con ella, pero no pude negociar. Generalmente ganaba ella y yo me llevaba a mis. Y ¿saben qué está haciendo el Señor ahorita? Va a sacar la faja para decirle a la iglesia, vengan para acá, muchachos, les voy a dar pau para que dejen de necedades, de tonterías, y vuelvan otra vez a ser la iglesia que tiene que ser, santificada y llena del Espíritu Santo. Alabe el nombre del Señor, que busquen otra vez la presencia del Señor. Ahora, en este pasaje, nada más para terminar, versos 6, 7 y 8, pasa algo interesante que me gusta mucho. Esta parte a mí me gusta porque el contexto es riquísimo y nos da mucho contenido. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, ok, el Señor los reúne por última vez, no todos, a un grupo, y ya se despide de ellos. 40 días estuvo reunido con ellos después de resucitado, pero ya el tiempo terminó, ahora tiene que irse. Así que estuvo hablando acerca del reino de Dios. Esto, reino de Dios, para el judío tiene un impacto poderoso en sus oídos. Para nosotros no lo entendemos bien, para ellos sí. Señor, le preguntaron, ¿restaurarás el reino a Israel
en este tiempo. El reino de Israel significa el reinado davídico, que es lo que tienen ellos en mente. Para el judío, reinado es reino davídico, el reino de David, el descendiente de David. David es el centro del reino. Entonces, para ellos él les habló de un futuro reino. En los profetas, el reino futuro, no el que estamos viviendo ahora, sino el reino, la siguiente etapa del reino es un reino de toda paz total y armonía con la naturaleza, con las bestias salvajes. La semana pasada estaba viendo un rinoceronte en su estado más salvaje. Es un animal tan hermoso. Dije, Señor, en el milenio quiero tener uno de mascota. Así francamente se lo dije. Qué animal más hermoso, qué bestias más lindas, son enormes y su enojo hasta que es lindísimo, ¿no? Entonces, en el milenio, usted va a tener una mascota, un hipopótamo en el patio. Entonces los profetas dicen, va a ser tanta armonía que todo va a florecer, la economía va a estar bien, no va a haber inflación, no va a haber IVA, nada de eso. Y con el reino animal, inclusive va a experimentar tal paz que a un niño le van a regalar un tigre en el día de cumpleaños. Entonces, cuando los profetas dicen eso, dice es el reino del Mesías davídico, es decir, el descendiente de David, escuche, un descendiente de David, del rey David, va a venir a la tierra y va a poner un reino de total armonía y paz, pero partiendo para ellos como judaísmo nacionalista, partiendo de Israel, y que Israel va a ser el reino principal. Para ellos todo es en Israel, nada más, Israel. Entonces el reino a Israel no hay reino en ese momento, porque el imperio romano es el que gobierna. Ellos no tienen rey, no hay descendiente de David gobernando, no hay un político judío gobernando, solo sacerdotes, pero no hay rey, porque reinan los romanos. Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Significa, bueno, ya te vas, significa que cuando te vas y vuelves ya significa que es el milenio. La pregunta es sincera, porque vamos a ver, en el libro de los Hechos los discípulos todavía están descubriendo doctrina y teología, están un poco perdidos, todavía están buscando y no entendían, les costó mucho entender. Entonces el tema reino es muy importante. Ahora, ¿qué le contesta Jesús? Y les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos, las fechas o los momentos que el Padre puso en su sola potestad. Ustedes en este momento no se preocupen de cuándo va a ser el reino. Tienen otros asuntos que atender. Dice, y les dice en el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que está diciendo aquí es, el reino va a venir, sí va a venir, pero viene primero el Espíritu. Es como que está conectada la segunda venida de Cristo con la venida del Espíritu Santo. Hay una conexión entre los dos, eso lo vamos a explicar después. Pero está claro aquí, por ejemplo, en el verso 8, que lo voy a leer de nuevo, que el Espíritu Santo, dice aquí el escritor Lucas, nos está enseñando que el Espíritu Santo va a venir trayendo primordialmente poder. No es el momento de hablar del reino que viene, sino que viene sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Testigo es la palabra mártir. No sé, mártir es testigo. Y este testimonio, al ser lleno del Espíritu,
llenos del Espíritu, recibiréis poder. Note, primero entonces, el Espíritu Santo viene a dar poder. Este poder delegado tiene tres palabras que se usan para él. Dunamis, que significa poder interno. Exousia, que es poder delegado. O el kratos, que es fuerza especial sobrenatural. Entonces, este espíritu trae poder, dinamis y exousia. ¿Qué significa esto? Ustedes van a recibir el dinamis o la dinamita, el poder del espíritu interno, que es un poder explosivo, un poder grandioso, un motor. Van a recibir un motor espiritual. El Espíritu Santo va a ser un motor que se enciende dentro de ustedes. Y también van a recibir exousia, que es poder delegado, que es poder para hacer las cosas que tienen que hacer más allá de sus facultades. El poder que tienen les puede delegar poder para que hagan cosas extraordinarias que usted jamás se imaginó que iba a hacer. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor por el poder del Espíritu Santo? Dele un aplauso a la gloria de Dios. Ahora, no les toca saber esto, pero ustedes van a recibir poder para que sean testigos. Testigo es el poder para poder dar testimonio de la fe, aunque usted sea una persona tímida, insegura, incapaz, no sabe qué decir. Pero cuando usted no sabe qué decir y comience a hablar, algo va a pasar. Y cuando esa persona en el autobús, en la verdurería, en la carnicería, el vecino, el familiar, usted ve que el tema de la salvación y de la fe comienza a estar por allí, y usted comience a hablar, no sabe de dónde, pero van a brotarle palabras, sabiduría y ciencia que usted no se imaginaba, y no va a poder parar, no va a tener vergüenza, no va a tener miedo, porque ahora es el poder del Espíritu Santo hablando. Alabe la gloria del nombre del Señor, hablando en su vida. Y usted verá creyentes que no matan una mosca, pero cuando se les enciende la unción, párenlo en el poder del Espíritu Santo. Usted no tenga miedo. Cuando comience a hablar, ahí estará la unción del Espíritu sobre su vida. Usted no tenga miedo, usted comience y ese motor se le enciende, porque allí fue puesto el Espíritu Santo para que sean testigos. El creyente es un testigo de la resurrección de Cristo. Por experiencia propia puede contarle a otros lo que Cristo ha hecho, lo que la palabra de Dios dice. Y la mayoría de creyentes, escuchen lo que voy a decir, la mayoría de creyentes fueron ganados por otros creyentes. No por predicadores, ni pastores, ni grandes evangelistas. La mayoría de creyentes fueron ganados por otros creyentes que se dejaron usar por el poder del Espíritu Santo, que creyeron que ellos no podían, pero al final, cuando se dieron cuenta, ya Dios los estaba usando para ganar personas para Cristo. Se dieron cuenta que no es sus capacidades, nuestras habilidades, es el poder que está en ellos. Alabe el nombre del Señor. Y ese poder exousia es autoridad de Dios para representar a Dios frente al reino de las tinieblas o de cualquier demanda que se dé. Hay autoridad divina en el creyente. Ahora finalmente dice, es para que seáis testigos, y aquí hace un mapa de lo que es el libro de los Hechos. Este mapa es Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Judea en el centro del país, pongámosle parte sur, centro, en el centro. Judea, Samaria está al norte y hasta lo último de la tierra. Significa que se van a ir abriendo anillos y anillos y anillos. Ustedes son testigos primeramente en Judea. Ahí comenzó la iglesia judía. La iglesia comenzó como iglesia judía, pero van a pasar luego a Samaria. Ellos no estaban entendiendo que era por la persecución que iban a ir a Samaria.
Pero la visión del Señor es que el creyente tenga una visión hasta lo último de la tierra. Esta visión nos cuesta, porque en nuestro mundo, nuestro país, nuestro contexto, estamos contentos con pensar en pequeño. Por eso nos dicen que somos ticos, chiquiticos, pequichitos. Entonces usted cuando piensa en las naciones dice, es muy largo, hermano, ¿cómo cuesta? No logramos abrir la mente de que la misión sigue siendo la misma. Seréis testigos aquí, más allá y hasta lo último de la tierra. Tenemos que tener creyentes en el fin del mundo hablando de Jesucristo y dando testimonio de la verdad. Creyentes que se dejen usar por Dios donde quiera que estén. Viene un tiempo en que el creyente ya va a poder hablar. Hay un tiempo de vergüenza, hay un tiempo de vituperio por los errores que se cometen unos y otros, y es un momento de caos. Pero cuando el Señor revuelva las cosas, usted va a ser usado para traer a una multitud a Cristo. Yo estoy viendo una iglesia movilizada, con pasión, con amor, sin temor, con valentía, testificando de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, con la sabiduría que da el Espíritu Santo, hasta lo último de la tierra. Y aquí el Evangelio se fue extendiendo y extendiendo y extendiendo. Está en todas partes. En los países que lo prohíben, hay iglesias subterráneas en los países árabes. Es pena de muerte convertirse a Cristo. Es pena de muerte ser cristiano. En los países islámicos, en los países islámicos es prohibido. Jesús no puede predicar como el Mesías, sino como un profeta más. Y hay un premio. El problema es que hay un premio para el que delate a los cristianos. Hay un premio. Si usted delata a un creyente, una persona que aquí él está adorando al Señor Jesús, a ese le dan un premio. Entonces la gente sabe que está expuesta a la sociedad. Mueren creyentes todo el tiempo. Tengo una estadística de cuántos creyentes están muriendo por mes en manos de extremistas religiosos en varios países del mundo. Sí, pero hay creyentes. El Espíritu Santo tiene testigos en todas partes. El diablo no puede impedir eso. Hay creyentes poderosos allí en los islámicos, y también hay en la China, y también hay en Pakistán, y donde quiera que están, ahí hay creyentes hablando la bendita palabra de Dios. Alaba el nombre del Señor. El Señor tiene testigos hasta lo último de la tierra. Ahora, nosotros, usted dice, bueno, yo no puedo ir. Bueno, es cierto, no todos pueden ir, pero puede apoyar, puede orar, puede ofrendar, puede entender, puede participar desde aquí, puede hacer mucho por la obra de Dios. Veremos entonces la próxima vez, si Dios lo permite, que el Pentecostés, ¿qué significa? ¿Qué fue lo que pasó? El nacimiento de la iglesia, un fenómeno nuevo, extraño, desconocido y que no se entendía bien qué era. Tampoco había mucha evidencia en los profetas de que vendría un pueblo de esa magnitud. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué significa? ¿Y qué significaría al final de los tiempos? Porque la iglesia es la protagonista en todo esto junto con Israel. Hermanos, son tiempos difíciles, son tiempos muy complicados, pero son los mejores tiempos. Los mejores tiempos. Estos son los mejores tiempos que se han vivido. Usted está siendo testigo de una transición profética entre el pasado y el futuro. Y el caos no me asusta, porque nosotros estamos viendo entre el caos y la promesa, pero agarrados de la promesa. El Señor dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Alaban el nombre del Señor. También el Señor dijo que Él volvería. Yo sigo creyendo que Él vuelve, y la evidencia de que Él vuelve es que ya nos dio la primera parte de su venida, que es el Espíritu Santo. Él nos dio el Espíritu Santo como parte de su venida, ya nos dio la primera parte. Ahora Él va a venir a llevarse a su pueblo, a trasladar la iglesia. Alabe el nombre del Señor. Él viene, pero antes. Es lindo esto del Apocalipsis, pero no olvidemos que tenemos una tarea, una misión. Jóvenes ganando jóvenes, niños ganando niños, adolescentes ganando adolescentes. Es hora del despertamiento, de la evangelización en la iglesia. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor.